Hola, bienvenidos una vez más al campus virtual. Este cuatrimestre, todos los equipos de la facultad estamos haciendo un esfuerzo enorme para que ustedes puedan aprovechar este cuatrimestre a pesar de las circunstancias que nos aquejan a todos, ¿no? Pero bueno, bienvenidos a este teórico donde hoy vamos a trabajar las operaciones formales. Las operaciones formales tienen cierta complejidad, sobre todo para nosotros, psicólogos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son formas de razonar, son razonamientos que si bien somos perfectamente capaces de realizarlos, nos cuesta mucho entenderlos o reflexionar sobre el tipo de razonamiento que estamos realizando, sobre cuál es la relación lógica de los razonamientos que hacemos. Entonces, de todas maneras, vamos a tratar de hacerlo de la manera más sencilla posible y rescatando los principales aspectos del vastísimo tema de las operaciones formales, que son fundamentales para toda la construcción de la ciencia de la modernidad. No hay una sola ciencia en el campo de la modernidad que no utilice las operaciones formales, la matematización, la lógica, como elementos absolutamente cruciales de su trabajo. Sobre todo las de las ciencias más duras, la física, incluso la biología, la química, etc. Bueno, vamos en primer lugar a tratar de ubicar una cuestión respecto de las operaciones formales y vamos a tratar de compararlas con las operaciones concretas. ¿Cuáles son las principales diferencias? La principal diferencia es que las operaciones concretas se aplican siempre a la realidad, a objetos de la realidad. Ojo con ese tema, ¿sí? Porque que se apliquen a objetos de la realidad no implica que los objetos tengan que estar allí, que los tengan que tocar o manipular para que puedan operar con ellos. No funciona de esa manera. Lo que sí son operaciones que se aplican a elementos que son imaginables, que están dentro de lo representable. A ver, imagínense ustedes. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces se toma la epistemología piagetiana como excusa para hacer de los operatorios concretos perfectos inútiles, perfectos que son más que operatorios concretos, preoperatorios, ¿sí? Entonces, esa es una cuestión importante a tener en cuenta. Imagínense ustedes cualquier sobrinita, hija, amigue, vecine de 10, 11 años, ¿sí? Pongámosle de 9, 8 años, que le digan: traje 10 caramelos, para vos son 2, el resto son para mí. Que no les va a decir: ¿por qué 2 para vos y para qué 2 para mí y vos tenés muchos más? Sin necesidad de mostrarle los caramelos, ¿sí? No es necesario tenerlos ataditos, las perlitas, las cositas para contar. Bueno, eso es porque hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces se habla de que de las operaciones concretas que tienen que manipular los objetos. No, manipular los objetos sirve para ejercer las operaciones concretas, porque las operaciones concretas se ejercen sobre los objetos, pero las operaciones concretas no están limitadas a pensar únicamente con los objetos presentes. Que yo le diga a un niño, un ave tiene plumas, eso es clasificación, y no hace falta ni que le traiga las aves ni que le traiga una pluma. Yo le digo lo que es una pluma, si sabe lo que es una pluma, y le digo todos los animales que tienen plumas son aves, inmediatamente va a poder identificar cualquier animal sin que se lo tenga que traer para enseñarle lo que es un ave, ¿sí? Digo esto porque es importante. Lo que sí están pegados esas operaciones, a ver si clasifico animales con plumas y sin plumas, o si cuento cantidad de caramelos, son objetos de la realidad, a los cuales le aplico sumar, contar, clasificar, operaciones todas concretas. ¿Qué no puede hacer un operatorio concreto? Y no puede pensar en operaciones que involucren al infinito o al transfinito, porque eso no es representable.
¿sí? Y de hecho la historia de la ciencia también demuestra que no se pudo de entrada pensar en constructos tan complejos como el infinito o el transfinito, ¿sí? Entonces, no puedo irme más allá de lo representable en las operaciones concretas, ¿sí? Intuibles o representables. ¿Por qué? Porque son operaciones que están pegadas a los objetos, lo que hace también a una gran dificultad, y es que el gran límite de las operaciones concretas es que no se pueden aplicar inmediatamente a todos los dominios. ¿Recuerdan ustedes la conservación de la sustancia, una de las primeras operaciones concretas que estuvimos trabajando? Bueno, ¿qué se requiere para la conservación de la sustancia? Básicamente se requiere haber construido alguna de las dos formas de reversibilidad, o la reversibilidad inversa o la reversibilidad recíproca, ¿sí? Se requiere alguna de ellas dos. A ver, si se requiere alguna de ellas dos, como lo único que hace falta para la conservación de la sustancia, ¿por qué entonces no se conserva inmediatamente también el volumen y el peso? Si la reversibilidad puesta en juego es lo mismo. Porque la reversibilidad, a pesar de ser una estructura, queda pegada a los contenidos. Entonces, hasta que se despega de la sustancia y se puede aplicar al volumen o al peso, se requiere un trabajo de construcción y de despegue del contenido original hacia el nuevo contenido o el nuevo dominio. Y la otra gran limitación de las operaciones concretas es que un operatorio concreto no puede razonar allí donde haga falta una lógica interproposicional. ¿Qué es una lógica interproposicional? Una lógica interproposicional es una lógica que establece una relación entre diferentes proposiciones. Fíjense, estoy hablando de diferentes proposiciones, frases diferentes. El ejemplo típico de un razonamiento que requiere lógica interproposicional es el silogismo deductivo. Todos ustedes lo habrán visto en lógica en algún momento. Todos los hombres son mortales, proposición 1, premisa 1. Sócrates es hombre, premisa o proposición 2. Por lo tanto, Sócrates es mortal, conclusión. Ese razonamiento sí es un razonamiento que no es accesible a las operaciones concretas. ¿Por qué? Porque el operatorio concreto no sabe lo que implica que todos los hombres sean mortales, que todos los hombres son algún sujeto que muere. Sí, por supuesto. Por supuesto. El operatorio concreto entiende perfectamente, si yo digo que todos los hombres son mortales, son que todos los hombres mueren. Si entiende la muerte o no, bueno, sabemos que una de las cuestiones que el ser humano es incapaz de comprender es la muerte y la otra la sexualidad. Pero bueno, más allá de eso, entiende que todo hombre muere, con lo cual entiende también que Sócrates es un hombre, que Sócrates forma parte de la clase hombres, porque eso es pura y exclusivamente clasificación. Lo que no puede hacer un operatorio concreto es establecer la relación que va de todos los hombres son mortales a Sócrates es hombre para establecer la conclusión finalmente de que Sócrates es mortal. Ese razonamiento sí requiere de una lógica interproposicional que no es posible en las operaciones concretas. Bien, vamos a avanzar un poquito más hacia las operaciones formales. Recién hablábamos de que las operaciones concretas se aplican a los contenidos, a la realidad. Las operaciones formales no se aplican a la realidad. Sí, no se aplican a la realidad. No son operaciones que se apliquen a los objetos de la realidad. Es fundamental entender eso. Por eso también nos cuesta tanto a veces entenderlas. Porque no se aplican a los objetos de la realidad. A lo que se aplican son o a proposiciones o a otras operaciones. Por eso, las operaciones concretas son operaciones a la primera potencia. Las operaciones formales son como mínimo
operaciones a la segunda potencia. Es decir, operaciones que se aplican exactamente a otras operaciones y no a la realidad. Veamos un ejemplo. Una de las fundamentales operaciones formales es la proporción. A ver, todos entienden de lo que se trata la proporción. Vamos a traer una pizarra un segundo a la proyección. Bueno, ahí tenemos una pizarra, disculpen, estaba revisando una cosa, que grafica una proporción. ¿Qué es una proporción? Una proporción, básicamente, es una operación que se aplica a dos operaciones. Es decir, esto es una equivalencia de divisiones, ¿sí? Al ser una equivalencia de divisiones, esto implica que la equivalencia, esta operación, no aplica ni al 2, ni al 3, ni al 6, ni al 9, sino que aplica a la relación de 2 a 3 y de 6 a 9. No aplica a los números, sino que aplica a la división o a la relación de 2 a 3 y la relación de 6 a 9. Lo que nos dice la proporción es que la relación que hay de 2 a 3 es exactamente la misma que hay de 6 a 9. Entonces, allí es donde ustedes tienen una proporción que es una operación a la segunda potencia, ¿sí? Por eso, todas las operaciones formales son de ese tipo. Son operaciones que se aplican a otras operaciones. Avancemos un poquito más. ¿Cuáles son las características funcionales de las operaciones formales? La primera de ellas es que lo real es un subconjunto de lo posible. Lo real no es ya la mera realidad y la única posible, sino que es una posibilidad de entre muchas otras, resultado de un montón de acciones humanas, resultado de un montón de acciones físicas, pero que no es la única posible. Fíjense ustedes, es muy común, quizás sería mucho mejor de que sea mucho más común de lo que es, que los adolescentes piensen en utopías, ¿sí? Un adolescente piensa en utopías. ¿Qué piensa? Dice, a ver, esta realidad no es la única posible. ¿Por qué no pensar en una realidad que sea más justa, más equitativa, una realidad que no esté limitada a las grandes ganancias de las corporaciones globalizadas, una sociedad con mayor tolerancia a la diferencia, una sociedad con una mayor igualdad de género? ¿Por qué tengo que conformarme con esta realidad que estoy viviendo? Si esto no es más que un resultado posible de un montón de otros resultados que podrían haber ocurrido. Entonces es por eso que aparece en los 11, 12 años, empieza el interés en estas utopías, porque se empieza a comprender que la realidad ya no es más lo que me rodea. Lamentablemente, los medios de nuestra época tratan de que esto no ocurra, ¿sí? Porque lo que presentan al espectáculo es un espectáculo absolutamente concreto, basado en la realidad más llana, justamente para que no se puedan pensar en otras realidades, para que en lo único que se pueda pensar es
cuál es el consumo que me va a llevar a la felicidad. Entonces, eso es un poco lo que nos presenta como la realidad, la única. ¿Por qué yo tengo que tomar Coca-Cola? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Sí? ¿Por qué hay dos grandes grupos económicos que manejan todas las bebidas gaseosas del mundo? Bueno, ese tipo de preguntas son las que se pueden hacer a pesar de que considero mi realidad como una resultado de ciertas circunstancias. La genealogía también en sociología fue algo que llevó un tiempo que viniese al lugar, ¿sí? Entender cómo es que el estado actual de cosas es un resultado de otras ciertas operaciones y no es lo único posible. Bueno, eso respecto de lo real como subconjunto de lo posible. La otra característica, en realidad el carácter hipotético deductivo, el carácter proposicional del pensamiento, es lo que hablábamos hace un rato respecto de los silogismos deductivos. No lo voy a volver a repetir. Lo pueden retroceder en todo caso. Pero es un razonamiento en donde lo que vale es la lógica entre proposiciones más que la lógica intraproposicional. Recuerden ustedes que en general la lógica intraproposicional está relacionada con operaciones concretas. En cambio, cuando establezco relación entre diferentes proposiciones, ya no estamos en el marco de las operaciones concretas. El otro gran tema, y es fundamental para realmente, y ustedes no se dan una idea de la dificultad que implica el control de variables para entender las verdaderas razones de por qué ocurren las cosas. Vamos a tomar un ejemplo que es una experiencia que Piaget desarrolla en el libro De la lógica del niño a la lógica del adolescente. Allí Piaget nos habla de una experiencia, recuerden ustedes que siempre tuvo ciertos problemas con los líquidos Piaget. Bueno, es una experiencia que consiste en una vasija con agua que tiene como un soporte en un borde en donde se pueden aplicar diferentes varillas, ¿sí? A su vez hay unos muñequitos que tienen diferentes pesos y que se pueden aplicar sobre las varillas. El objetivo es que el niño o adolescente entienda cuál es la razón o cuáles serían las causas por las cuales sería posible que cuando pongo una varilla en el soporte y además le encajo un muñequito de X peso, ese muñequito toque el agua, ¿sí? Entonces las varillas son de diferentes formas, longitudes y materiales, ¿sí? Formas, ahí hay un cuadrito abajo que tiene como única función entender las diferentes formas que pueden tener. Esta es una forma de cubo o hexaedro, es una varilla, diríamos vulgarmente cuadrada, ¿sí? Esta es un paralelepípedo donde hay un lado que es más largo que otro, ¿sí? Imagínense esto como extendido en una varilla, por supuesto, ¿no? Para tener un ejemplo de esto muy sencillo, ustedes habrán visto los techos de madera, tienen los tirantes o durmientes. Los tirantes jamás se ponen de manera acostada, sino que se ponen de manera parada. ¿Por qué? Porque la forma determina la resistencia. Bien, eso lo sabemos y parece obvio, pero en realidad es una consecuencia de una serie de deducciones. O cilíndrica. Bueno, entonces, si yo quiero saber ¿cuál es la incidencia de la forma para que el muñeco toque el agua? ¿Cómo hago para saber eso? ¿Sí? El operatorio concreto, ¿qué va a hacer? Va a empezar a agarrar y colocar varillas X y va a empezar a probar y se va a perder y va a sacar conclusiones falsas, va a decir, esta llega, pero es porque en realidad porque es por la longitud, pero no por la forma. Entonces no va a poder sacar conclusiones muy sistemáticas de la experiencia. En cambio, el operatorio formal, al disponer de la herramienta de control de variables, ¿qué va a hacer? Va a decir, bueno, si yo tengo que verificar la incidencia de la forma en la flexibilidad de la varilla como para que el muñeco toque el agua, entonces ¿cómo lo voy a comprobar? Tengo que abstraerme de las otras variables.
de la longitud y de los materiales. Bien, entonces, ¿cómo hago eso? Si no le puedo sacar a una varilla la longitud o sacar a una varilla los materiales, que quede solo la forma, es imposible. De hecho, así es como funciona el control de variables en la realidad. Me permite aislar elementos que de otra manera no se podrían aislar. Entonces, ¿qué hago? Muy sencillo. Digo, tomo todas varillas. Si yo quiero averiguar la incidencia de la forma, tomo todas varillas del mismo material, digamos, aluminio, ¿sí? Todas varillas del mismo material y con la misma longitud. Y voy probando, encajando la de una forma, la de otra forma, la de otra forma. Entonces, de esa manera, voy a poder saber la incidencia de la forma en la flexibilidad, con independencia de qué material está hecha o cuál es la longitud. Obviamente, todas estas variables generan diferencias. Con lo cual, para yo poder sacar científicamente una conclusión válida de la experiencia, tengo que poder anular ciertas variables para entender cómo funciona la variabilidad de la otra variable o de la que quiero investigar, ¿sí? Esto es muy importante. Bueno, antes quisiera aclarar en realidad debería haberlos aclarado antes, pero bueno, es algo bastante obvio, pero por las dudas lo aclaro. ¿Todo el mundo entiende lo que es una variable? Digo porque es un error muy común que tenemos en los finales donde no se entiende lo que es una variable. Una variable es simplemente un aspecto medible, si se quiere, de un objeto. Alto, ancho, longitud. Eso es una variable. No tiene ninguna cosa que ver con ninguna otra cosa, ¿sí? Eso es una variable. Acá las variables en esta experiencia son la forma, qué tipo de forma es, la longitud, y los materiales que tienen, los materiales de que están hechas las varillas. Esas son las variables. Si yo quiero analizar la incidencia de cualquiera de ellas en la flexibilidad para que el muñeco toque el agua, entonces voy a tener que anular las otras. ¿Y cómo lo anulo? La única manera que tengo de anular las otras variables es mediante esta operación del control de variables. Recuerden también que el manejo de variables lo podemos remitir hasta el preoperatorio. Recuerden ustedes que en las experiencias de conservación, en donde había una gran cantidad de errores, en el preoperatorio, lo que sucedía era que el preoperatorio era solo capaz de pensar en una variable a la vez. O sea, pensar en el ancho o pensar en el alto, pero no en las dos al mismo tiempo. Vimos que como consecuencia de la construcción de la reversibilidad, cualquiera de las formas de reversibilidad relaciona al menos dos variables. Entonces, la reversibilidad recíproca, como la compensación entre el largo y el ancho en las experiencias de conservación, relaciona dos variables, el ancho y el alto. Como el sujete operatorie concrete solo puede utilizar una forma de reversibilidad, solo es capaz de pensar de acuerdo a dos variables. Cada forma de reversibilidad involucra al menos dos variables, ¿sí? Entonces, el sujete operatorio concreto puede usar cualquiera de las formas de reversibilidad, pero siempre solo una forma de reversibilidad y siempre solo dos variables al mismo tiempo. Es lo que cambia acá. Acá en esta experiencia que acabamos de ver, para decir mantengo fija la longitud del material para evaluar la incidencia de la forma, es que ya de entrada estoy pensando de que hay tres variables que inciden en esta experiencia en particular. Entonces, puedo pensar en las tres variables a la vez. Es por eso que puedo hacer el control de variables. Porque digo, bueno, tengo que mantener fijas dos para entender cómo funciona una. Porque como sé que las tres están funcionando al mismo tiempo, yo tengo que encontrar un método para poder entender la manera en que una de estas tres variables incide. ¿Cómo es? Con el control de variables. Bueno, no mucho más respecto de esto. Vamos a las características estructurales de las operaciones formales.
y les dejamos allí al costado las características funcionales, que son las que acabamos de ver. Las características estructurales de las operaciones formales, del pensamiento formal, son básicamente dos: la combinatoria y el grupo INRC. Vamos a ver ahora, en un ratito nomás, cuando trabajemos el grupo INRC, las dificultades que nos genera pensar en las operaciones formales, ¿sí? Por ahora, tengamos en cuenta, hay dos características estructurales del pensamiento formal, de las operaciones formales, que son estas dos: combinatoria y grupo INRC. Vamos a, en primer lugar, trabajar la combinatoria. Bien. La combinatoria. La combinatoria es la capacidad que tiene un sujeto de poder decir, dada una cierta cantidad de elementos, cómo puedo combinarlos de manera exhaustiva, que no me quede ninguna posibilidad por fuera. ¿Sí? La experiencia esta también es del texto De la lógica del niño a la lógica del adolescente, y consiste en lo siguiente: se le presentan al niño 5 tubos con diferentes líquidos transparentes todos, ¿sí? Y se le dice, mira, yo te aseguro que mezclando de alguna manera estos líquidos, vos vas a poder obtener este líquido de este color. ¿Qué hace el operatorio concreto para resolver esta experiencia? Empieza a probar, empieza a mezclar líquidos y rápidamente se pierde. ¿Por qué rápidamente se pierde? Porque no tiene construida una operación lógico-matemática que le permita anticipar que a dadas 5 líquidos hay una posibilidad limitada en donde yo puedo rastrear exhaustivamente todas las combinaciones posibles. Entonces, ¿qué hace el operatorio formal? Empieza a armar una tabla en donde dice, bueno, primero tengo que juntar de 2 en 2. A más B, A más C, A más D, A más C. Bien, luego A más B más C, B más C más D. De esta manera, primero hago todas las posibilidades de 2, luego todas las posibilidades de 3, luego todas las posibilidades de 4 y finalmente los 5 elementos juntos. Entonces, este problema, un operatorio concreto quizá lo pueda resolver. Pero ¿cuál es el problema? Que lo va a resolver de manera azarosa, por ensayo y error, no generando un método sistemático para asegurarme el resultado. En cambio, el operatorio formal, al haber construido la combinatoria, dispone de un mecanismo de razonamiento lógico-matemático que le permite saber de antemano que va a poder barrer todas las combinaciones posibles. Bueno, esto respecto de la combinatoria. Vamos al grupo INRC. El grupo INRC es el grupo cuaternario o grupo de Klein de las operaciones que involucran 2 sistemas de referencia. Luego se puede generalizar a más sistemas de referencia. ¿Qué quiere decir INRC? En primer lugar, I identifica a una operación idéntica, N identifica a una operación negativa, R identifica a una operación recíproca, C identifica a una operación correlativa. Bien, hablábamos hace un rato de reversibilidad. El grupo INRC es el modo en que en las operaciones formales se pueden combinar las 2 formas de reversibilidad. ¿Recuerdan cuáles eran las 2 formas de reversibilidad de las operaciones concretas? La reversibilidad inversa y la reversibilidad recíproca. Pero
en las operaciones concretas, solo podían utilizarse una u otra, no las dos al mismo tiempo. El grupo INRC establece, construye una estructura en donde las dos formas de reversibilidad están combinadas en una estructura que permite expandir enormemente nuestra capacidad de razonamiento, porque vamos a poner en relación inversiones con reciprocidades respecto de un mismo sistema. Vamos a verlo con un ejemplo. Lo que tienen ustedes aquí al costado se trata de lo que se llama una prensa hidráulica. Es una especie de tubo en U, en donde acá abajo hay un líquido, acá hay dos émbolos o como especie de corchos que se suben o bajan, ¿sí? Que si no tienen ningún peso ninguno de los dos encima, están los dos a la misma altura. Ahora, si yo coloco un peso en alguno de los émbolos, automáticamente esto va a hacer que el otro émbolo se mueva como consecuencia de todas las reacciones físicas que se dan en este dispositivo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar el grupo INRC respecto de la prensa hidráulica? En primer lugar, vamos a tomar una operación como operación idéntica. La operación idéntica va a ser aumentar el peso sobre E1, es la fuerza 1, ¿sí? Coloco una pesa de 1 kilo sobre el émbolo 1. ¿Qué va a hacer esta colocación de una pesa sobre el émbolo 1? Va a hacer que el émbolo 2 suba, supongamos, 10 centímetros, ¿sí? Bien. ¿Qué veíamos en las operaciones concretas? Que era la reversibilidad inversa. La reversibilidad inversa era una operación que anulaba otra operación previa. Una operación que había introducido una perturbación era anulada por otra. Si acá quisiésemos anular la operación de aumentar peso, ¿cuál va a ser la operación que vamos a realizar? Es muy sencillo. Disminuir, sacar el peso del émbolo 1. Esa sería la operación negativa, ¿sí? Ahora, ¿recuerdan ustedes cuál era la definición de reversibilidad recíproca? Reversibilidad recíproca era una segunda operación que anulaba el efecto de la primera operación, pero sin anular la primera operación. ¿Recuerdan los trasvases, los cambios de forma? Una cosa es volver a la forma anterior, otra cosa es tratar de compensar las relaciones de ancho y alto, donde no vuelvo a la forma anterior. Acá sucede exactamente lo mismo. Si yo quisiese anular el efecto que produjo introducir 1 kilo, pero sin sacar el kilo, ¿sí? Sin sacar el kilo, dejo el kilo y quiero que esto vuelva o no suba 10 centímetros. Anular ese efecto. Cambio la densidad del líquido de acá abajo. ¿Sí? Si acá le pongo un líquido más denso, supongamos mercurio, voy a necesitar mucho más peso acá para que este émbolo se mueva. Entonces, a lo mejor el efecto de 1 kilo no va a hacer ni siquiera que se mueva, o a lo sumo va a hacer que se mueva menos, ¿sí? Entonces, el aumentar la densidad del líquido es una operación recíproca que me permite anular el efecto que produjo la primera, ¿sí? Anular el efecto del peso, que es subir hasta acá arriba. Lo anulo, parcial o totalmente, no importa, perdón. Lo anulo, cambiando la densidad, pero el peso quedó acá, con lo cual no anulé poner peso. Lo que hice fue generar una operación en otro sistema de referencia, que fue lo que hizo que este efecto sea compensado, total o parcialmente, no importa, pero el peso lo dejé el mismo y sin embargo el efecto cambió. Ese es el valor de la operación recíproca. Fíjense ustedes lo que aparece acá como operación correlativa.
la operación correlativa, disminuir la densidad del líquido. Supongamos que teníamos, no sé, un aceite y ponemos un agua, ¿sí? O algún otro elemento con menos densidad. No soy experto en química como para saber qué elementos se ponen ahí abajo, pero no importa. Sí, un elemento que baje la densidad. Disminuir la densidad, ¿cuál va a ser el efecto que va a generar? Que el kilo que puse acá, en lugar de subir 10 centímetros, a lo mejor suba 15, porque este líquido ejerce menos resistencia al émbolo 1, con lo cual hace que suba menos el émbolo 2. Fíjense ustedes, pero si nos paráramos en la operación aumentar la densidad, fíjense que disminuir la densidad es invertir el aumento de la densidad. Entonces nos encontramos que la operación correlativa de aumentar el peso es la operación negativa de aumentar la densidad. Entonces allí vamos viendo cómo se empiezan a relacionar entre sí las operaciones. Y es lo que nos permitiría, por ejemplo, decir, a ver, si yo cambié la densidad del líquido y hice que esto suba 5 centímetros más, puedo bajarla a la mitad del peso para que vuelva a su punto de partida. Entonces estoy relacionando en el sistema inversiones con reciprocidades. Y ahora vamos a ver las relaciones entre las operaciones. Fíjense, si nos paramos en la idéntica, decíamos recién, agregar el peso, su negativa es quitar el peso. Su recíproca, fíjense la relación entre la idéntica y la recíproca, es aumentar la densidad. La recíproca de la idéntica es aumentar la densidad. La recíproca de aumentar el peso es aumentar la densidad, porque va a hacer que el peso que puse acá tenga menos injerencia porque aumenté la densidad acá. Sin embargo, fíjense, hablábamos recién, disminuir la densidad. Disminuir la densidad es una correlatividad respecto de aumentar el peso. ¿Por qué es una correlatividad? Porque tiene un efecto distinto de aumentar el peso. En realidad es un efecto que incrementa, en este caso, el efecto del peso. Porque si yo disminuyo la densidad, pero mantengo el mismo peso, el efecto de este kilo que puse acá, como disminuí la densidad del líquido, va a ser mucho mayor. Entonces es la correlativa de la idéntica, pero la correlativa de la idéntica es la negativa de la recíproca. A su vez podemos seguir estableciendo este tipo de relaciones, ¿sí? En donde la recíproca es la correlativa de la negativa. Fíjense que esto nos da como consecuencia, todavía no lo vamos a ver, vamos a ver otro ejemplo. Después vamos a volver a estas relaciones. Pero vamos a ver otro ejemplo, en donde nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana el uso de inversiones y reciprocidades. Imaginemos que vamos en este vehículo, ¿sí? El vehículo que está acá en primer plano, ¿sí? Nosotros vamos a una velocidad de 100 km por hora, ¿sí? Pero vemos que el vehículo que tenemos adelante va mucho más lento que nosotros, ¿sí? Si sigo acelerando a 100 km por hora, lo más probable es que me lo lleve puesto. Bien, ¿qué tendría que hacer si yo quiero evitar llevarme puesto el auto que tengo adelante? Una de las cosas que puedo hacer, la más simple, la más básica, la más sencilla, es una inversión. ¿Qué es una inversión? Desacelerar o frenar, da lo mismo. Entonces, la operación idéntica es acelerar. La operación inversa es desacelerar. Pero fíjense ustedes que también podría ser otra cosa en lugar de desacelerar. Suponiendo
que este auto va a una velocidad mayor que yo, lo que también podría hacer para evitar el impacto sin desacelerar, ¿sí?, sin bajar ni 1 kilómetro de velocidad, es girar el volante hacia la izquierda. También podría ser girarlo hacia la derecha. La realidad es que nuestras normas de tránsito nos indican que solo podemos pasar un auto desde la izquierda. Entonces, doblar el volante hacia la izquierda es una reciprocidad respecto de que me permite evitar el impacto, pero sin anular la operación de aceleramiento o de aceleración, ¿sí? Entonces, yo giro el volante, evito chocar. Giro el volante es una operación de otro sistema, no es de acelerar, desacelerar, es de moverse hacia un lado o hacia el otro. Evito el impacto a partir de una reciprocidad. También puedo hacer una combinación de ambas, porque si este auto, qué sé yo, va a 160, yo perfectamente me corro, pongamos, este auto va a, no sé, 80, este a 160 y yo voy a 100. Con solamente doblar a la izquierda, perfectamente voy a poder pasar este auto sin tampoco investir a este que va a 160. Ahora, si este va a 110, calculo que va más o menos a 110, y yo lo que voy a tener que hacer es desacelerar un poquito, a lo mejor, y al mismo tiempo también girar a la izquierda. Entonces estoy utilizando en un mismo sistema un poco de inversión y un poco de reciprocidad, ¿sí? Esto se complejiza aún más en esta situación, ¿sí?, donde si yo quisiera pasar a este vehículo, ¿sí?, bueno, acá hay 2 vehículos, tendría que esperar que este pase, ¿no? Eso es lo que nos indican las normas de tránsito. Nunca debemos pasar a 2 vehículos al mismo tiempo, siempre tenemos que, este tiene derecho a pasar primero. Pero bueno, suponiendo que este no desea pasar y yo quiero pasar estos 2 autos, entonces, ¿qué voy a tener que poner en relación? Voy a tener que poner en relación mis inversiones y mis reciprocidades en relación a las inversiones y reciprocidades del auto que tengo adelante, pero al mismo tiempo, y mucho más peligroso, voy a tener que poner en relación mis reciprocidades e inversiones con las reciprocidades e inversiones que corresponden a este otro auto. Entonces voy a tener que calcular, adivinar, entender más o menos la velocidad a la que viene este auto para saber si tengo o no tengo tiempo para pasar, este o el de atrás o el que sea. Entonces lo que empezamos a tener es inversiones y reciprocidades que en conjunto arman una estructura súper compleja que, como ven, utilizamos en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, no las entendemos exactamente así en términos de inversiones, reciprocidades y grupo INRC. Ahora sí, vamos a las relaciones entre estas operaciones del grupo INRC. Se dice que las 4 operaciones del grupo INRC conforman lo que se llama un grupo cuaternario de Klein. No es un nombre de la nada. A ver, cada término tiene un significado. El más sencillo es el cuaternario. Grupo es un concepto de la matemática. Es un concepto de la matemática de las estructuras algebraicas. El grupo es una estructura que tienen determinados conjuntos respecto de determinadas operaciones, ¿sí? Por ejemplo, el grupo, el conjunto de los números enteros, ¿sí?, los números positivos y negativos, tiene una estructura de grupo respecto de la adición. ¿Qué quiere decir esto? Que es conmutativa, asociativa, que tiene neutro, que tiene ley de cierre. Bueno, no vamos a meternos con eso, vamos a verlo en relación a las operaciones. Pero el grupo proviene de la matemática. Y el grupo de Klein es un grupo que, además de tener todas las características de cualquier grupo algebraico, tiene esta característica que ahora vamos a ver en un ratito. Dados 2 elementos distintos del neutro, su combinación siempre da el tercero.
Veamos esta estructura. Esta estructura es muy típica de las matemáticas que se enseñaban como consecuencia de los desarrollos del grupo de Bourbaki, las matemáticas de las estructuras algebraicas, de los sistemas de conjuntos, etcétera, etcétera. Es un modelo para modelizar ciertas relaciones de las operaciones. Nosotros tenemos en la primera fila las 4 operaciones y en la primera columna también las 4 operaciones. Lo que vamos a tratar de entender es cuál es el resultado de la combinación de una operación de la primera columna con una operación de la primera fila, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, ¿cuál es el resultado de aplicarle a una operación idéntica su idéntica? Sí misma. Acá empezamos a ver que pareciera ser que esta operación idéntica tiene el valor de neutro. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, ¿cuál es el resultado de aplicar a una relación idéntica a una operación idéntica una operación negativa? El resultado es una operación negativa. Lo mismo con la recíproca. Si yo a una operación idéntica le aplico una recíproca, el resultado va a ser una operación recíproca. ¿Por qué? Bueno, porque lo vimos un poco con el ejemplo de la prensa hidráulica. Vamos a ver cómo se relaciona, por ejemplo, la negativa si se la aplica a una idéntica. La negativa, si se le aplica a una idéntica, el resultado es la negativa. ¿Por qué? Porque la idéntica es el neutro. Pero fíjense, si yo a una negativa le aplico la negativa, lo que me da como consecuencia es la idéntica. O sea, si a una negación la niego, obtengo el punto de partida. Entonces eso habla de simetría, que si ven por acá, es otro de los elementos del grupo cuaternario de Klein, del grupo cuaternario de Klein es esta. Grupo de Klein es un grupo cuaternario que además tiene esta propiedad, que ahora la vamos a ver. Fíjense ustedes, si a la negativa le aplico la recíproca, ¿qué obtengo? Una correlatividad. Acá aparece este elemento. Negativa no es la neutra, la recíproca tampoco. Si yo a la negativa le aplico la recíproca, necesariamente tengo el tercer elemento, porque ni la negativa ni la recíproca es un elemento neutro. Bueno, esto simplemente para que entiendan cómo podemos establecer este tipo de relaciones que veíamos acá. ¿Sí? Veíamos que la recíproca es recíproca de esta, pero al mismo tiempo es correlativa de esta. ¿Sí? Fíjense, la recíproca, aplicando la recíproca a la idéntica, obtenemos la recíproca. Sin embargo, aplicando la recíproca a la negativa, ¿dónde está? ¿Qué obtenemos? La correlativa. Entonces, todas estas relaciones, como ven, se nos complejiza entenderlas, pero depende en qué punto del grupo nos paremos para que todas las relaciones se relativicen. ¿Sí? Esto es casi una estructura similar a la de, por ejemplo, el discurso analítico o el discurso amo que van a ver en psicoanálisis un poco más adelante. Es un grupo cuaternario que tiene todas estas propiedades. Para ir cerrando las operaciones formales, este esquema que acabamos de ver del grupo INRC y también el esquema de la combinatoria, y ahora vamos a ver los 8 principales esquemas de acción de las operaciones formales, son esquemas generales que no tienen que ver con los contenidos y que, como no están pegados a ningún contenido, se pueden aplicar a cualquier elemento. Vimos cómo aplicamos el grupo INRC primero a la prensa hidráulica, luego lo aplicamos a la conducción en una ruta de una sola vía, luego lo aplicamos a
a la conducción en una ruta de mano y contramano, o sea, de doble circulación, ¿sí? A ver, también podríamos aplicarlo, no sé si ya lo dijimos, pero podríamos aplicarlo a los combates de las artes marciales, por ejemplo. ¿Saben ustedes qué sucede con las artes marciales? Que los niños comienzan a ser mucho mejores en los combates a partir de los 9 o 10 años. ¿Saben por qué? Porque precisamente han construido el grupo INRC y pueden poner en relación los sistemas de referencia del oponente y de uno mismo para poder establecer la relación entre los desplazamientos, los golpes, las técnicas que se realizan. ¿Por qué? Porque pongo en juego los dos sistemas de referencia, ¿sí? Entonces, como ven, son estructuras que se aplican a un montón de aspectos de la realidad y que no están pegadas a ningún elemento en particular. Son estructuras formales que no están pegadas a los contenidos. Sin embargo, no es tan sencillo generalizarlas a todos los dominios. Piaget decía que se podían generalizar inmediatamente a todos los dominios. Sin embargo, los estudios de sus continuadores ponen un poco en duda esta idea de que los esquemas se generalizan inmediatamente. ¿Por qué? Por esto mismo que decía el profesor Benveniste, el titular de nuestra cátedra de hace muchos años. Él decía que somos muy concretos en nuestra vida cotidiana. Entonces nos cuesta mucho operar pura y exclusivamente por operaciones formales. Por eso también nos cuesta generalizar las operaciones formales a otros dominios, porque siempre quedamos muy pegados a nuestra realidad del aquí y ahora. O fíjense ustedes cuando dicen, uy, salió el sol. Si todos sabemos que el sol no sale de ningún lado y está siempre en el mismo lugar. Sería más lógico decir como la canción, el sol siempre está. Pero no, decimos el sol sale. ¿Por qué? Porque vemos la realidad desde nuestra perspectiva, vemos la realidad desde una perspectiva llana, desde esta perspectiva llana que fomentan los medios de comunicación masivos, donde lo que importa parecería ser lo que hay y lo que es, y lo que se me ofrece para consumir, donde no hay lugar a la transformación, no hay lugar a nuevas posibilidades, a otras formas de entender las relaciones entre las personas. Entonces, tenemos una tendencia muy fuerte a quedarnos en lo concreto. Tenemos que estar muy atentos con eso, sobre todo nosotros profesionales de la salud. Bueno, cerrando un poco estas cuestiones. ¿Cuáles son los esquemas de acción principales de las operaciones formales? Bueno, les dejo también acá en la pantalla al costadito para que lo tengan. Las características, los dos aspectos estructurales de las operaciones formales, y vamos a ver cuáles son específicamente los esquemas de acción. Quédense tranquilos, ya terminamos y muchos de estos ya los vimos. Operaciones combinatorias. Las operaciones combinatorias es lo que vimos con el ejemplo de los tubos con agua, con el químico que generaba el color. Las proporciones, es lo que vimos en la pizarra. Es una equivalencia de divisiones. La coordinación de dos sistemas de referencia y la relatividad de movimientos, lo vimos en la conducción, lo hablamos recién sobre las artes marciales. La probabilidad, ¿qué es la probabilidad? La probabilidad es realizar todos los cálculos necesarios para poder predecir, no exactamente, pero predecir una cierta tendencia de lo que va a ocurrir. A ver, las probabilidades de que el virus, del coronavirus, se expanda en el país son mucho mayores si no cumplimos la cuarentena que si la cumplimos, ¿sí? Ese cálculo de probabilidades se puede hacer. Estos son 4 de los 8 principales esquemas de acción. Los otros 4. El equilibrio mecánico. El equilibrio mecánico es el modo en que ponemos en relación las fuerzas, las reacciones y las resistencias en cualquier sistema mecánico. Hablemos de un motor de auto,
de un motor de moto, de un reloj, en donde podemos analizar las fuerzas, las reacciones a las fuerzas, las resistencias, y todo eso ponerlo en relación en base a reciprocidades e inversiones. Eso es un equilibrio mecánico. La correlación. La correlación es un modo de establecer una relación entre diferentes curvas que hacen algunos aspectos de la realidad que en primer lugar no sabemos, o en primera instancia no sabemos que están relacionados. Sin embargo, las curvas dicen que están correlacionados. Ejemplo, mucho antes que se descubriera el bacilo que produce la gastroenteritis, toda una serie mucho antes que se descubriera eso, la epidemiología puso en relación las curvas de existencia de esas enfermedades, no me acuerdo bien los nombres, pero no importa, todos lo vimos, lo vamos a ver en salud pública. Pusieron en relación la cantidad de casos de esta enfermedad en lugares donde había agua potable y en lugares donde no había agua potable. Entonces, esta correlación permitió generar, aún antes de entender que el bacilo estaba en el agua contaminada, entender que las poblaciones que tenían agua potable tenían mucha menor incidencia de ciertas enfermedades que las que no tenían agua potable. Entonces, sin saber nada del bacilo o las causas que producían las enfermedades, perfectamente se hacían intervenciones en donde se colocaba agua potable en ciertas poblaciones y automáticamente eso generaba una menor incidencia de ciertas enfermedades, sin saber la causa puntual de cuál es la bacteria. ¿Se entiende? Lo mismo podemos pensar respecto de la correlación en nuestros días. Podemos pensar en la correlación de los contagios y las muertes de coronavirus en poblaciones excluidas con mucha menor capacidad de apropiación del capital que en otras poblaciones privilegiadas. Hay una correlación. Después podemos pensar en base a qué, que la higiene, que el agua, que la limpieza, que el hacinamiento, todo eso. Pero de primera instancia podemos establecer relaciones aún sin tener todas las variables perfectamente descubiertas. Y el anteúltimo, compensaciones multiplicativas, es lo que me permite, por ejemplo, saber si yo tengo que hacer un bote, supongamos. Yo sé que tengo que establecer ciertas relaciones entre el peso, el aire y el material con el que construyo el bote. Entonces, si veo que el bote no flota lo suficientemente bien, podría decir, o lo hago con mayores compartimentos de aire, o cambio el material que utilizo. ¿Sí? Entonces, estoy compensando un efecto que es el del hundimiento a partir de dos variables distintas. Una es aumentar los compartimientos de aire y otra es cambiar el material como lo construyo o la forma. Son compensaciones multiplicativas porque son de diferentes variables pero que finalmente terminan generando un único efecto. O lo que hacíamos en la prensa hidráulica. Aumentar la densidad o disminuir la densidad y disminuir en menor medida el peso, porque resulta que necesito que un sistema utilice un peso de 1 kilo, pero tengo que evitar que no, entonces le cambio la densidad. Son compensaciones multiplicativas. Y finalmente las conservaciones especiales. Las conservaciones especiales son conservaciones que a la ciencia le llevó muchísimo tiempo aprender. Son las conservaciones muy complejas que no se pueden aprender por la percepción. Por ejemplo, la conservación de la energía. Cómo se conserva la energía en un papel que prendo fuego. O las relaciones entre materia y energía a las que llegó la física cuántica muchos años después, ¿no? Son conservaciones que no aparecen a la percepción y que son el mero resultado de operaciones matemáticas. Por ejemplo, la concepción de que era necesario algo que existiese como antimateria a partir de cálculos físicos.
aún mucho antes de que se pudiese encontrar la primera partícula de antimateria. ¿Sí? Había cálculos que me decían que ahí tenía que haber algo compensando, no sé, la fuerza de los electrones. Bueno, había cálculos antes de poder percibir cualquier cosa que me daban cuenta de ciertas conservaciones. Bueno, esas son las conservaciones especiales. Bueno, con esto cerramos el trabajo de operaciones formales. Este cuadro resume un poco todo lo que estuvimos viendo, lo que son las características funcionales, las características estructurales. Fíjense ustedes que como consecuencia de toda esta construcción formal, el descentramiento del sujeto epistémico es enorme, ¿sí? Poder pensar en los cálculos de antimateria, ¿sí? ¿Por qué? Porque son operaciones que no se aplican a los contenidos de la realidad. Después, por supuesto, se pueden utilizar para pensar y ejercer modificaciones sobre la realidad, pero no necesariamente deben operar sobre cuestiones que tengan que ver con lo existente o con lo real. Bueno, con esto cerramos el teórico de hoy. Los invitamos fervientemente a que se sumen a los foros, que es quizá la herramienta de interacción más importante que tenemos en la cursada de este cuatrimestre virtual, para que nos hagan llegar allí sus reflexiones, compartan comentarios, preguntas con los alumnos y los demás docentes. También tienen allí abajo en la pantalla mi mail en el caso que les parezca que sea conveniente hacer alguna clase de profundización de alguno de los temas que estuvimos viendo. Y los vuelvo a invitar, es muy importante que participen en los foros, que lleven allí sus preguntas, que intenten contestar las preguntas. A ver, la realidad es que cuando nosotros tratamos de responder una pregunta, es cuando más aprendemos. Entonces es una herramienta de aprendizaje importantísima el foro, pero no lo tomen al foro como una cuestión de a lo que estamos acostumbrados en educación, y es que somos pasivos receptores de información que nos tiran encima, sino que seamos nosotros, o sea, no preguntemos, tratemos de contestar, tratemos de construir. Todos, cada uno de ustedes puede aportar desde el lugar de cada uno. No es necesario ser ningún erudito en epistemología genética para intentar responder una pregunta. Hagan el ensayo y van a ver que el solo hecho de intentar responder una pregunta los va a llevar a construcciones muy significativas de conocimiento. Bueno, muchas gracias por la paciencia, espero que les haya sido útil. Hasta la próxima.